Quiero hablar de vos esta mañana. Quiero hablar de ti. Tengo 3 hermanos que me van a oír. Ahí el que tenés al lado sí le van a hablar de vos. Si me bajan un poquito la cortina, porque el resplandor no me deja ver los rostros, yo quiero ver que ninguno se me duerma. Un poquito. Un poquito, que evitemos el reflejo. Ahí está, mire qué lindo que son, me lo estaba perdiendo yo. Mire qué lindo. Gloria al Señor. Tengo que decirle que siento muchísima responsabilidad al predicar este mensaje, porque yo estoy ministrándole esta mañana a gente que ha decidido crecer. Gente que ha decidido crecer. Porque el que no decidió, vos le podés predicar 100 mensajes, pero no decidió. Está en la indiferencia. Pero el que ha decidido crecer, no hay misterios en el crecimiento. Sin embargo, nos hace bien ir por todos los aspectos de lo que nos hace crecer. Y estamos hablando de crecer en el Señor. Crecer en Cristo. Crecer en Cristo hace que venzas, que superes lo que no podías superar de otra manera. Y el Señor lo ilustra con la semilla. Y hace una parábola del sembrador. Y explica luego que la semilla y la tierra tienen la capacidad de producir. Pero la semilla tiene que estar en la tierra. La semilla guardada es semilla, pero tiene que entrar en la tierra. Ahora, cuando la semilla entra en la tierra, se encuentra con sus grandes desafíos. La palabra del Señor es esa semilla que te es predicada, la que recibiste, la que aceptaste, entró en el terreno de tu vida y ahí comenzó este proceso que demanda decisión. Si vamos a crecer en la fe, necesito decisión, porque el crecimiento de la fe me va a enfrentar a situaciones donde tendré que aprender a creer y a ver los milagros del Señor y a confiar poderosamente en Él. Entonces, he recibido la palabra de Dios en el terreno de mi vida, la semilla de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Han aceptado al Señor. ¿Sabe que estoy así como inquieto? Porque hace algunas semanas atrás me vino esta inquietud. Hay algo de 950 hermanos integrados a la vida de la iglesia a través de las redes, y la pregunta que me vino, estos 950 hermanos, en forma personal, individual, han hecho la decisión de entregarle su vida a Cristo, porque nos alegra, me hace bien verte y verte alabando al Señor y verte sirviendo, pero el crecimiento arranca desde poner a Cristo en el trono de nuestra vida. Entonces, quiero preguntarte, ¿hiciste formalmente la decisión de decirle a Cristo, te entrego mi vida? Me rindo a ti, Señor. Cada vez que oro, yo le digo al Señor, te entrego mi vida. Porque cuando le entregamos nuestra vida, digamos la verdad, es una entrega genérica. Ahí va el paquete entero. Pero luego empezamos a entregar áreas de nuestra vida. Empezamos a entregar distintas facetas de nuestra vida. Y nos damos cuenta que todavía hay cosas del pasado que no se las hemos entregado. Entonces, a medida que vamos creciendo en esa relación con el Señor, vamos dejando que Él sea dueño de cada rincón de nuestra vida. Así que yo quiero hablarle hoy a los que están decididos a crecer, y el crecimiento requiere acción. Así que a estar en acción. Vamos a ponerle cristianos en acción de crecimiento. Si te gusta así título tipo película, más las ama
en acción de crecimiento, los ama, adultos mayores activos. ¿Y hasta qué edad se puede crecer? Todos los días de la vida. El crecimiento espiritual, el crecimiento de la fe no tiene límites. Entonces, quiero decirte que la decisión es fundamental. Y la decisión es algo que tomás en modo personal. ¿Por qué? Porque la importancia de crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, como el apóstol Pedro lo dice, pasaje con el que iniciamos este año, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Termina su carta diciendo, antes bien. ¿A causa de qué? Porque viene dando los avisos, los riesgos, los peligros que hay de confusiones, de entromisiones de Satanás, de instrumentos del diablo que atentan contra la fe. Entonces dice, no te preocupes de todo esto, crecé y pasás por encima de todo. ¿Que hay peligro? Sí hay peligro. ¿Hay riesgo? Sí hay riesgo. Tanto Pablo como Pedro hacen como una radiografía que coincide exactamente con los días en que vivimos. Las características del pensamiento generalizado en la sociedad parece que hubieran tenido más que una radiografía, creo que una ecografía. Se la hicieron antes, siglos antes, por revelación del Espíritu Santo, y nos están advirtiendo de que vivimos en tiempos de riesgo. ¿Pero qué? ¿Voy a preocuparme de los riesgos o voy a preocuparme de crecer? Tomo la decisión de crecer en el Señor y en el poder de su gracia y en mi vínculo con el Señor Jesucristo, entonces estaré bien parado ante todas las tormentas. Si estás en Cristo, estás bien parado. Por eso la importancia de que hayas decidido que Cristo sea el Señor de tu vida, que Jesús sea el Señor de tu vida. Porque entre todas las corrientes que confunden a los creyentes, están algunas que las hemos identificado y las advertimos. Trato de que no se me escape el tiempo, pero voy a contarles. Estuve en una reunión estos días y, bueno, escuché el devocional. Voy justamente para escuchar la palabra porque se le ministra a pastores allí. Y había un señor argentino que está viviendo en Israel hace muchos años. Entonces le dieron una oportunidad, no sé si para un saludo o qué, pero el hombre paró, nos saludó muy amablemente, argentino, así que habla muy bien nuestro rosarino, y tomó el Salmo 23 para hacer una reflexión, y espectacular la reflexión que hizo, haciendo referencia a los usos y costumbres que había en el tiempo que el Salmo se escribió, qué significaba, qué profundidad tenía, genial. Así que cuando terminó de predicar yo me fui corriendo a saludarlo. Y dije, un hermano que está en Tierra Santa, que le cree al Señor. Así que fui a contarle que una vez nosotros aquí oramos por Israel. ¿Cuántos recuerdan que se desató algo poderoso? Y yo entiendo por qué. Esa nación todavía es el dolor de Dios. La nación que Dios formó para que sea testimonio al mundo todavía está cerrada a Jesús. Y cuando oramos ese día, por lo menos yo y varios hermanos que me lo comentaron, experimentaron la presencia de Dios en un modo muy fuerte, porque creo que nos estábamos uniendo con el Padre al orar justamente por ese pueblo que tanto ama. Fui corriendo para contarle eso, qué poderoso fue, y había otros pastores que los tomé ahí para que estén, para que escuchen, y cuando le estoy contando me dice uno, pero él es judío. Y digo, bueno, ¿qué significa? ¿Porque se habrá hecho ciudadano allá? No. Le digo, me imagino que recibiste a Cristo en tu corazón. Y el hombre no sabía qué decirme. Me dice, bueno, Cristo es uno más de los profetas, un gran de los maestros. Ya, acá está claro. Se tiene que convertir. Que tenga manejo de la letra de las Escrituras no significa que haya entendido el espíritu de las Escrituras. Y esto es lo que les vengo advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo. Usted escucha una reflexión de un salmo, de la historia, de un acontecimiento, de los grandes hombres y personajes de la historia y usted se queda así, ¡wow! Ojo, si no tiene a Cristo como su Salvador, es alguien que se tiene que convertir todavía por más linda conferencia que te dé. ¿Entiende?
Pero no sea selectivo. No, es que hay un solo Salvador. Y entonces dije, ¿cómo es que todavía no reconocen a Cristo, que Él es Dios que descendió del cielo? No lo estaba atacando, por supuesto, pero por ética los demás pastores trataron de entretenerme porque me le fui ahí. Ya quería que haga la decisión por Cristo, le iba a pedir que se ponga de rodillas, que reciba al Señor como su Salvador. No, fuera de todo tipo de humor. Si una persona no aceptó a Cristo como su Salvador, no tiene su nombre anotado en el libro de la vida, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Y la obra de Cristo para redimirnos no es porque sí no más. Él vino para redimir a todas las naciones y pagó el precio para redimir a toda persona. Eso es el Evangelio. Entonces, como pastor me hago la pregunta, ¿todos los hermanos de mi congregación entregaron formalmente su vida a Cristo? Porque creo yo que si el Señor viniera en una de nuestras reuniones, estas sillas quedan vacías. Si has entregado tu vida a Cristo, tu nombre está anotado en el libro de la vida, sos pertenencia del Señor, nos vamos con Él. Sería un dolor muy grande llegar al cielo y que me falte la mitad. Quiero que revises eso. Cristo es tu Señor, Él está en el trono de tu vida, porque podés tener manejo de detalles de la historia bíblica y hasta dar clases magistrales, pero si Cristo no es el Señor en tu vida, estamos en un eterno problema, en un muy grave problema. Así que quiero estar seguro que le hayas entregado tu vida a Jesús. Si alguien todavía no hizo esta oración formal, vamos a hacerlo todos juntos para animar al que lo está haciendo por primera vez. Oramos y decimos, Señor Jesús, yo creo que te entregaste en la cruz para salvarme y perdonaste mis pecados. Me entrego a ti. Líbrame de toda atadura. Espíritu Santo, enséñame a amar a Cristo y a creerle. Ayúdame a ser fiel y anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Mire que no va a ganar el cielo por aguantarlo al pastor cuando predica. Usted va a ganar el cielo por la obra que Cristo hizo a su favor. Por eso Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es por la gracia de Dios que se logra la salvación, no es por mérito. Entonces, por esto dice claro la palabra, que crezcamos en la gracia. Esa gracia, esa demostración del amor divino por el cual somos redimidos y crecer en el conocimiento de Cristo, dándole toda la gloria y toda la honra al Señor. Amén. Esta es la semilla. La semilla del Evangelio es la salvación, la palabra que nos redime y entra en el terreno de nuestras vidas, y aquí es donde comienza la cuestión. Esta es la razón de este mensaje. Por eso decimos que el crecimiento requiere acción y los que están decididos lo van a hacer. La decisión es fundamental para crecer en la fe. La decisión es fundamental. La fe crece y maduramos permanentemente. Hoy quiero llegar al final del mensaje hablándote de lo que incluye la labranza del terreno. ¿Quién de nosotros diría, el terreno de mi vida, el terreno de mi espíritu, el terreno de mi alma no necesita ninguna labranza? No, ¿sabes todos los cascotes que hay que sacar de ahí adentro todavía? Chatarra. ¿Y cuántas cosas más hay que sacar de ahí adentro? Porque hemos crecido en el basural de esta tierra. Entonces el Espíritu Santo, mediante la predicación, mediante su presencia, está haciendo el trabajo de sacar los obstáculos, porque vamos a ver qué peligrosos son los obstáculos.
Así que hay que quitar las piedras. Mire, le contaba a los hermanos, algunos recuerdan la historia. En una ocasión traje un pinito muy lindo. Estaba esperando ese pinito, iba a crecer y finalmente cuando llegara la Navidad iba a ser el adornito. Y lo traje, con mucha tierra lo plantamos, lo regamos y al principio se puso así como agradecido, verdecito. Pero después se empezó a poner amarillento y amarillento. Entonces pensamos, bueno, le da mucho el sol, le falta el aire, ¿qué es? Y al fin se me secó el pinito. Se me secó. Así que cuando voy a hacer el sagrado funeral de mi pinito, lo saco de la tierra. Cuando escarbo la tierra, porque obvio había que poner otra planta ahí, había debajo de la raíz un medio ladrillo. Ese medio ladrillo obstruyó el desarrollo de sus raíces. Para cuando me enteré, ya se secó. Por eso quiero decirte, lo que hay bajo la superficie es determinante. Y entiendo que el Espíritu Santo está limpiando el terreno, está sacando cascotes, está sacando ladrillo, está sacando piedras que pueden interferir el crecimiento de tu fe. Si la fe se te puso amarillenta, ya le pedimos al Espíritu Santo que escarbe hondo. Y creo que esta mañana es lo que va a hacer el Señor. Él va a traer a nuestra vida la sabiduría, y los que están decididos son los que toman la sabiduría para cambiar de actitud, porque la indiferencia es uno de los obstáculos más fuertes para crecer. Yo no le hago mal a nadie, pero tampoco me preocupo en crecer, y ahí está disfrazada la indiferencia, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal? Rencores, necedades, falta de renunciamiento, falta de arrepentimiento, son piedras que están bajo la superficie y no van a dejar desarrollar la semilla que hemos recibido de parte del Señor. Y por si el tiempo no me diera después, quiero decirlo ahora, que hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El arrepentimiento permite al Espíritu Santo operar en lo profundo de nuestra vida. El arrepentimiento nos hace personas sensibles a la voz de los consejeros, a recibir ayuda, a recibir la guía de hermanos mayores. ¿Cuánto nos han tenido que ayudar hermanos que caminaron antes que nosotros? ¿Cuánto nos han tenido que ayudar para sacar las piedras de abajo de los medios ladrillos y cuántas rocas de abajo de la tierra? Entonces, en un corazón arrepentido, uno puede aconsejar y va a ir en genuino progreso. Pero quiero diferenciarlo del remordimiento. Porque usted va a tratar con personas, si no ha tratado, va a tratar con personas que pareciera que están arrepentidos, pero en realidad lo único que tienen es remordimiento. Te van a decir, yo fui una persona que hizo mal, yo hice muchas cosas malas en la vida, muchas cosas, pero no quiere cambiar. Lo peligroso del remordimiento es lo que hizo Judas, que fue y se ahorcó. Siempre la pregunta fue, si Judas se hubiera arrepentido, ¿habría sido perdonado? Pero no se arrepintió, Judas se ejecutó. Las personas arrepentidas buscan restauración. El que tiene remordimiento busca autodestrucción. ¿Se entiende la diferencia? Si alguien aquí está buscando autodestrucción de su vida porque me las merezco todas, todos los males me las merezco porque yo hice mal, no, usted no está arrepentido. El arrepentimiento te va a llevar a Cristo a recibir salvación, perdón y libertad. Y no serás alguien que está bajo amenaza, está alguien que está en gloria, fortalecido con el Señor. El arrepentimiento nos lleva al Señor. ¡Gloria a Dios! Pero algunas de las piedras bajo la superficie tienen que ver con los quebrantos, tienen que ver con el dolor. Y también como diferenciamos el arrepentimiento del remordimiento, quiero diferenciar el dolor del rencor. Sí, usted porque no sabe todas las que me hicieron a mí. Y soy así porque a mí en la vida me golpearon, me hirieron mucho.
y está abrazado a su rencor. Y hay personas que no tienen rencor. Y creo que son las que están presentes acá esta mañana, ¿o me equivoco? No hay ningún rencoroso acá. ¡Qué silencio! Yo esperaba un gloria a Dios total, un sí, amén. No hay ningún rencoroso. Bueno, si hay algún rencoroso, hoy tiene que ser sano. Hoy tiene que ser librado. ¿En qué se diferencia el dolor del rencor? El dolor se presta para ser sanado, se muestra en quebranto, recibe la ayuda, recibe el remedio. El dolor, la persona con dolor acepta ser sanada. Si usted sigue abrazado a su ofensa de las cosas que le pasaron, usted no está tratando bien su dolor, usted ha desarrollado rencor. Porque el rencor sabe que quiere el castigo del otro. Que le llueva todos los males que le tienen que llover. Porque el rencor quiere venganza. El rencor quiere la destrucción de las otras personas. Mire si Jesús en el Calvario hubiera tenido rencor. Él tuvo dolor, pero estaba perdonando en medio del dolor. Él pudo haber pedido 12 legiones de ángeles. No me imagino lo que sería. La multitud de ángeles, la potencia del cielo, lo habrían libertado de la cruz, lo hubieran pulverizado a todos los que estaban crucificándolo. Pero Jesús manejó el dolor sin rencor. Y voy a contarles algo que hago, que tiene que ver con la guerra espiritual, pero quiero aplicar este principio que estoy compartiendo aquí. Hay personas sirviendo a las tinieblas que atacan a la iglesia y que atacan al pastor y que atacan la familia del pastor. Y a veces te enteras y a veces no, y a veces te das cuenta, nadie te lo dice, pero te das cuenta el acecho espiritual que hay. ¿Y qué es lo lógico? Que todas sus cosas le caigan encima. Y cuando era creyente inmaduro hacía eso. Que todo su mal le caiga encima. Tuve que aprender a orar y decir, Señor, perdónalos. Y darles la gracia de arrepentirse. Porque si le cae encima lo que ellos están tirando van a ser destruidos y no se van a convertir, se van a morir antes de convertirse. Entonces yo le pido al Señor misericordia por esas personas. No estoy nada contento con todos los acechos que hacen contra el pastor, contra la iglesia, y a veces solapada y escondidamente entran como espías en este lugar. Y si alguno está presente, sepa que no quiero tu destrucción, quiero tu arrepentimiento. Y voy a orar por tu salvación, no por tu destrucción. Porque aquí se diferencia el dolor de ser golpeado y el rencor. Estas prácticas son fundamentales en la limpieza del terreno. Esto es fundamental. Si el terreno no está limpio, no va a producir. Y esto es cosa muy seria. Por esto Pedro nos llama a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo, porque el Señor dice que la semilla y la tierra tienen en sí la capacidad, el poder de producir. Y tiene pasos paulatinos. Primero es semilla, luego larga algunas hojitas, y luego de las hojitas ya viene la caña, y luego se forma la espiga, y la espiga se llena de granitos, y esos granitos maduran, está lista para ser cosechada, pero está en el punto de reproducción. Todo el desarrollo que tiene la semilla, esto es lo que el Señor explica en Marcos capítulo 4, versículos 28, versículos 29. Voy a ir saltando algunos versículos, solo mencionándoselos, para que podamos correr y llegar a tiempo a transmitir este mensaje. Pero vamos a 2 de Pedro. Interesante, estos días los hermanos ministros del Señor han estado predicando y predicando y predicando la parte desafiante de la escalerita que Pedro menciona
Ustedes por esto mismo añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, ¿no? Porque el crecimiento es medible. El crecimiento es, no sé qué palabra usar, voy a decir observable. Se dan cuenta los que están a tu alrededor. Antes se te zafaba la chaveta y no había cómo pararte. Ahora aprendiste a responder con calma, aunque te dolió. Eso quiere decir que creciste. Es medible. Hay personas que están experimentando el poder del Señor en su vida y en una situación muy puntual le ayuda a descubrir, lo que el Espíritu hizo en mí. Cuando alguien me cerraba en el tránsito y me decía algo, yo bajaba el vidrio y el abecedario completo. Pero ahora aprendí a hacer silencio. A trabajando, ¿quién más, quién menos se martilló un dedo alguna vez? Y ya no dijiste más lo que decías antes. Y te sorprendiste. Antes tirabas el martillo y cuántas cosas te desahogabas. Evidentemente el crecimiento es medible, el crecimiento se refleja en conducta, el crecimiento se refleja en acción de la fe, el crecimiento se refleja en que empezaste a comprender el dolor del otro, pero al mismo tiempo le empezaste a dar esperanza a las otras personas. Vamos, el Señor está contigo, vas a superar esta prueba, vas a ver que estás creciendo y confirmar a los hermanos en la fe, algo que destruye. Voy a usar una palabra nueva porque hoy estamos en el tiempo que se inventan palabras. Voy a usar la palabra reprochismo. Es la manía de reprochar todo. ¿Viste? Y vos que decís que crees en el Señor, mirá lo que estás diciendo. Hermano, ¿y dónde está la fe? Y vos que decís del gozo del Señor, mirá la cara de mula que tenés. Reproche, 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 reproche. Claro, cuando alguien está muy serio y te asusta, decirle, cuando sonreís sos de lindo. Justamente yo me miro en el espejo y digo, tengo cara de viejo malo. Con razón los hermanos buscan una foto para decirle al niño que tome la sopa porque le van a decir al pastor. Claro. Por eso me toca tanto cuando una criatura superó el miedo. Y se dio cuenta que aunque tengo cara de viejo malo, los amo. ¿Cuántos se dieron cuenta ya? Porque por ahí yo descubro algunos que le tienen miedo al pastor. No, el pastor no es para tenerle miedo, es para respetarlo, claro, por supuesto, porque es el ministro de Dios para bendecirte. Y la cara, y qué sé yo, la culpa la tuvieron mis padres. Aunque trato de poner buena cara, alguien dijo en un dicho, nadie tiene la culpa de la cara que tiene, sino de la cara que pone. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Trato de poner buena cara. Ahí estamos. Nos pasó el susto. Entonces, bueno, vamos a dejar de lado el reprochar y reprochar y reprochar y reprochar, porque quiero decirte, el reproche y el reproche y el reproche es una herramienta del infierno. ¡Qué silencio! Se siente el revoleo de herramientas por ahí, ¿eh? Saque de su vocabulario el reproche. Sáquelo de su vocabulario. Porque destruye el ánimo, perjudica. Ahora, cuando creces en la gracia, creces en el conocimiento del Señor Jesucristo, creces en la fe, entonces en vez de reprochar, aprendiste a dar palabras de fe. Y te aseguro que eso sana, que eso cultiva el ánimo, que eso cultiva... ¿Y eso no es hipocresía? No es hipocresía edificar a alguien. Ahora, que le cultives el orgullo es otra cosa. No, vos sos la única persona en el mundo. Como vos no hay nadie en el mundo. Dios te tiene que pedir perdón a vos. Y lo estás poniendo, estás cultivándole el orgullo. Pero cuando valorás a una persona como persona, y tiene mucho que aprender, pero algo debe haber aprendido, algo para decir, esto estuvo bien.
Esto está muy bien. Y sí, porque las personas sinceras, cuando vos les señalás las cosas en las que están haciendo bien, ellos mismos dicen, pero todavía me falta, porque viste cuando vas a conocer la casa de alguien, la arregló lindo, la pintó, y vos decís, uy, qué lindo color, qué lindas las molduras, sí, pero todavía me falta, todavía. La persona sincera reconoce lo que le falta, pero los sabios le valoran lo que ha logrado. Tómelo del espíritu. Los sabios valoran lo que los otros han logrado. Por eso me ha llamado tanto la atención la oración de Jesús en capítulo 17 de San Juan. Estaba hablándole al Padre de los apóstoles, los que después en el momento de la crucifixión dispararon, se fueron, lo abandonaron, lo dejaron. ¿Sabía Jesús que Pedro lo iba a negar? Sabía. ¿Sabía que se iban a asustar todos? Sabían. ¿Sabía que Tomás lo iba a negar? Sabía. Pero cuando está orando con el Padre, dice, Padre, los he cuidado. Guárdalos en tu palabra. Porque ellos, Señor, me creyeron y han guardado tu palabra en su corazón. Está hablando bien de esos salvajes. Porque se sigue mirando el comportamiento de esos apóstoles, era para que Jesús le dijera, Señor, estoy harto de estos tipos. Invertí 3 años de mi vida, día y noche caminando con ellos. Mirá qué inmaduro. Tenía para decirlo y sí. Pero qué lindo cuando habló con el Padre. Habló bien de ellos. Sea sabio. Porque los que crecen en la fe aprenden a ver lo que no se ve con los ojos. Todo lo que me falta, hermano. Pero estás en Cristo, estás bien. Estás en Cristo, vas a ir creciendo. Deja de lado los reproches y da palabras que edifican. Y decile más. Cuando te veas en momentos difíciles, sabes que en este hermano, que en esta hermana tenés a alguien que va a orar por vos. Qué amén impresionante que escuché. ¿Cuántos oran por mí? Mejor. Los que oran por mí tienen trabajo a las 24 horas. Tienen trabajo a las 24 horas. Hermanos, esto de lo que estamos hablando es determinante. Pero vamos al centro de lo que tiene que quedarnos grabado, que está en capítulo 1, segunda de Pedro. Y tengo que leerlo y tratar de explicarlo porque esto es el centro de algo tan glorioso que aunque nos cuesta comprenderlo, esto sigue siendo la verdad fundamental. Capítulo 1, versículo 3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¡Wow! Todo lo que dice acá es impresionante. Todo lo que pertenece a lo celestial, a lo divino, a lo sagrado, a lo eterno, todo nos ha sido dado en Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida, Él es el camino, la verdad y la vida. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿nos va a ser dado algún día si hacemos las cosas bien? No, ¿qué dice? Nos han sido dadas por su divino poder. Por esto el crecer en el conocimiento de Cristo, su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Conocer a Cristo te hace sentir seguro. Conocer a Cristo hace que entiendas lo que el Señor te dio. Pero hermano, yo tengo todavía mucho que cambiar, pero justamente todo lo que tiene que cambiar en tu vida es lo que Cristo ha provisto para que cambie. Amén. Pero mira lo que sigue diciendo todavía. Que por esa gloria, tomen en cuenta estas dos palabras, gloria y excelencia. Vamos a traducirle esto, riqueza celestial. Vamos a ponerle en esta frase, riqueza celestial. Y ahí dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. El domingo pasado el pastor Matías nos estaba hablando de la naturaleza de Cristo. Esa es naturaleza divina. Entonces,
la gloria celestial, que es esa naturaleza divina, nos ha sido dado por el poder de Cristo, por lo cual hay que huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué palabrita? Pedro ahorró palabras usando esta palabra, porque concupiscencia tiene que ver con el desarrollo de las malas inclinaciones y las malas pasiones y el darle curso a todos los intentos dañinos y perversos que heredamos del Edén. Así que básicamente aquí es esto: o el Cristo de gloria o el Adán caído. ¿Nos vamos entendiendo? Riqueza del cielo o miseria de la tierra. Fuiste salvado y se te dio acceso a ¿qué? A las riquezas de su gloria. ¿Para escapar de qué? De las miserias de la tierra. Riquezas de gloria para superar las miserias de la tierra. ¿Está bien? Y hermanos, esto es determinante en la vida del crecimiento. Esto es determinante, porque acá se trata de vida o muerte. Esto es luz o tinieblas. Esto es bien o mal. Entonces, para escapar de la naturaleza caída que heredamos, Cristo nos ha dado su naturaleza divina, a la cual accedemos mediante la fe. Yo sé que esto tiene un contenido de muy grueso calibre y asumo que por más que te lo diga, no voy a tener la facultad de abrirte el entendimiento, pero le creo al Espíritu Santo y creo que hay corazones abiertos que no se van a quedar con la predicación que oyen ahora, van a ir al texto bíblico y van a volver otra vez a la palabra. Y te puedo asegurar que cuando esto se te hace luz, cambias la situación. ¿Por qué tengo que estar sujeto a la naturaleza caída de Adán? ¿Por qué? Si Cristo trajo naturaleza de gloria, naturaleza divina, y accedo por la palabra de Dios a las riquezas espirituales. Amén. Entonces es miseria de la tierra. ¿Querés seguir en la miseria de la tierra? Te voy a dar la excusa perfecta. ¿Y si todos hacen así? ¿Y si hay miseria por todos lados? Me entrego a la miseria. O dirás, hay miseria sobre la tierra, sí. Se manifiesta de todas las maneras. He sido un practicante de la miseria de la tierra. Pero Cristo trajo las riquezas de gloria. Y me entrego, por eso la importancia de entregarse a Cristo, porque al menos que te entregues a Cristo no vas a tener acceso a las riquezas de su gloria. Por Cristo, por eso lo que pertenece a la vida y a la piedad, lo eterno, lo celestial, lo divino, lo glorioso, nos ha sido dado por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen al Señor nos han sido dadas en Cristo y promesas poderosas para que participe. Naturaleza divina. ¿Sabe qué significa esto? Que Cristo opera a través tuyo. Por eso vas a saludar a alguien, un saludo respetuoso, pero el Espíritu Santo se va a encargar de que vaya más allá de la mano ese saludo y llegue al espíritu de esa persona. Y algunos te lo van a decir, hay algo que ¿cómo es que dice la gente? Una energía que me trasladaste. Ni te gastes en aclararlo, simplemente decir, el Espíritu Santo manifestó al Cristo que vive dentro mío. Amén. Hace mucho escuchaba gente que estaba tratando de explicar eso, de que sucede, de que un predicador como el que te está hablando esta mañana, tenga gente que lo escuche. Y entonces las personas que estaban en esa mesa hablando decían, tienen un magnetismo inexplicable,
un poder de entrar en la mente de la gente y estaban buscando todas las facetas porque no pueden entender que lo que transmite el siervo de Dios, el predicador, la predicadora, es palabra de Dios. Y usted no está escuchando palabras del pastor Eduardo, usted está escuchando palabras de revelación que están en las Escrituras. Entonces no se trata de la habilidad con el que el pastor te retiene acá. Se trata de que esa buena tierra está abierta a recibir más semilla. Estás siendo labrado por la predicación, por la palabra. Porque es triste el terreno del fracaso. El terreno del fracaso, ¿por qué se da el fracaso? ¿Por qué? Y a veces personas de tiempo en el Señor fracasan. Tengo muy presente el caso de una persona preciosa, ministro del Señor, hoy es mamá, es pastora, desarrolla un ministerio precioso, pero todavía siendo joven un día, en esa confianza, porque era un poco su pastor y un poco su papá. Entonces un día nos sentamos y me dice con mucha franqueza, todo lo que hago fracaso. Todo lo que hago fracaso. Entonces, bueno, charlamos un ratito. No tenía la varita mágica, le aclaro, nunca la tuve. Pero la escuché. Y hicimos esta oración. Le entregamos al Señor todos esos fracasos. Y le pedimos al Espíritu Santo que traiga la sabiduría del cielo. Poco tiempo después, chicas, escuchen esto, se puso de novia. Y se casó. Y con su esposo están en el ministerio. Y Dios hace cosas poderosas con esas vidas. Alguien que estaba prisionera del fracaso, cuando le dio lugar a la luz de la palabra de Dios, logró encontrar cuáles eran las piedras que había debajo de la raíz. Y su plantita estaba amarillenta, pero logró abrir el corazón y el Espíritu Santo sacó las piedras de ahí. Porque cuando en la parábola del sembrador, el Señor habla de 4 diferentes terrenos donde cayó la semilla. Y yo quiero decirle, era el mismo campo. Porque no fue que la tiró allí a 3 kilómetros allá lejos. Salió y tiró la semilla, era en el mismo campo. Pero parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Usted sabe cómo es la tierra del camino? La de junto al camino. ¿Cuántos han vivido en el camino en lugar de campo? Está endurecida. Todo el mundo la pisotea. Es tan buena tierra como la que está del otro lado del alambrado. La diferencia es que esta la viven pisoteando, entonces está dura. En muchos casos, cuando alguien hizo una modificación en su campo y corrió del lugar al alambrado y tuvo que eliminar un camino de tierra apisonada, y comenzó a labrar esa tierra fue tan productiva como la demás. Así que es tierra que la tierra tiene la capacidad de producir, pero si estuvo pisoteada, está prensada, está comprimida. Y quiero que se sientan comprendidos los hermanos y las hermanas que dicen, yo toda la vida recibí eso, toda la vida. Toda la vida, todos los carros pasaron por encima mío. Los caballos pasaron galopando. Presiones y golpes y golpes y golpes y recibís la palabra. Y lo recibís con alegría, pero al tiempito vino algún pajarraco y se la comió. El desánimo, la crítica, la burla. Cualquier pajarraco te quitó lo que el Señor te sembró. Pero creo que hoy el Espíritu Santo está haciendo algo glorioso que Él hace. ¿Sabe qué se hace con la tierra dura? Se tiene paciencia. Y se le va regando con tranquilidad. A la tierra dura no le eches baldazos de agua porque está tan dura que se escurre enseguida. Pero es la lluvia que le cae suave, una vez y otra vez, va a permitir que la pala entre. Va a permitir que se remueva. Y yo tengo la seguridad que hay personas que esta mañana están sintiendo que Dios se está metiendo en la pala.
que en el momento de la adoración, de la alabanza, Él estaba haciendo llover sobre ti su presencia. Porque Dios no se resigna que el corazón siga duro. Si se lo entregás, Él sabe cómo ablandarlo. Ha habido personas que por distintas cosas, su corazón ha estado como piedra, endurecido. Y bueno, está la tierra dura del camino, está la otra pedregosa, que por alguna causa tiene muchas piedras y ejerce la superficialidad, nadie se arraiga ahí, y la tierra donde están los espinos con malezas y las malezas hay que sacarlas, pero quiero volver a eso, de esa tierra, que si se la labra, si se la cultiva, si se la trabaja, si permite que Dios meta la pala, la va a remover. Teníamos una hermana en la congregación hace muchos años atrás. A veces voy a la referencia de las edades, de los lugares, de cosas para más o menos acordarme que ya pasaron 40 años, 35 años, medio siglo. Esta hermana a veces tenía que volver rápido a su casa porque tenía a su papá ya mayorcito, grave. Y entonces, pedí oración por su papá y le dijimos, ¿le hablaste de Cristo? No, hermano, está cerrado como piedra. Era hablarle del Señor y el hombre renegaba. Pero los hermanos no dejaron de orar. Y la hija no dejó de tratar a su papá y de seguir orando. Y llegando a los últimos días de su vida, le dijo, hija, te voy a contar algo. Yo no soy ateo. Yo creo en Dios. Pero te voy a contar por qué me cerré. Cuando era niño, él cuidaba a los animales en el campo. Y en una tormenta, él se impresionó tan fuerte con el estampido de los truenos, se desesperó e insultó a todos los que se acordaba y también se la tiró al Señor, insultó a Dios. Tomó conciencia de eso y fue a su líder espiritual. Y su líder le dijo, eso es pecado mortal. Vas a ir ahora al fondo de este edificio y vas a hacer 100 cruces con la lengua. Con esa lengua con que insultaste a Dios vas a hacer 100 cruces ahí en el piso de piedra. Y él le contaba, no llegué a la 10ª, 6, 7, 8 cruces y mi lengua ya estaba sangrando. Y volví a insultar a Dios y volví a insultar al líder y me rebelé y decidí que nunca iba a creer. Años de tierra endurecida, años. Pero también tiempo de oración. Los intercesores, la hija. Y llegando a aquel momento, el corazón de ese hombre se abrió y contó qué fue lo que lo dejó más duro que la tierra del camino. En muchas ocasiones hay personas que te cuentan las cosas que le pasaron, que fueron traicionados, que fueron maltratados, que las cosas que lo endurecieron. Pero quiero decir que el Señor tiene el poder de remover esa tierra. El Espíritu Santo tiene el poder de remover esa tierra. Y si hay espinos y maleza, los va a sacar. Y la tierra tiene que ser limpiada porque la decisión de crecer exige ese proceso, exige trabajo. Y entonces se torna en terreno fructífero. ¿Sabes? Todas las personas que estamos acá, no voy a señalar a nadie, hoy tendría que hablar mirando para el otro lado para que nadie se sienta acusado. Todas las personas que estamos acá hemos recibido bendiciones de Dios. Hemos recibido gracia del Señor. Hemos sido tocados por el Espíritu Santo. Hemos tenido revelación del Espíritu de Dios. Y cualquier tontera, cualquier pavada, cualquier ofensa, cualquier enojo,
nos hizo olvidar lo que habíamos recibido. Si allí en Mozambique, Fabiana, por todas las situaciones y golpes y acechos y ataques y humillaciones, vos tiraras por la borda lo que Dios te dio, no estarías. Pero ahí está, haciendo la obra del Señor, mayor de edad, ya 18 años la obra, ¿eh? La atacó la malaria y la malaria se tiene que dar por vencida una vez por todas. 18 episodios de malaria y no pudieron con ella. Y en una ocasión la malaria y el COVID juntos. Y se tuvieron que ir avergonzados porque... ¿Usted cree que esta mujer no recibió golpes en la vida y no recibió humillaciones? Pero es buena tierra, le ha dejado al Señor que la abrace. No se abrazó a las ofensas que le hicieron, no se quedó abrazada al dolor de que una vez me hirieron. Buscó ser sanada siempre, siempre, siempre. Entonces quiero decirte que el terreno fructífero, esa buena tierra, es labrada, es preparada, es procesada. Y esto es lo que venís a hacer a la casa del Señor, a oír un mensaje que te entrena, que te despierta, que te ayuda a superar las heridas. El potencial de la tierra espera el potencial de la semilla. Y a la inversa, el potencial de la semilla quiere entrar en el potencial de la tierra. Por eso la palabra de Dios, semilla de gloria, semilla de bendición, semilla eterna, tiene que entrar en la tierra del alma y del corazón. En lo que estamos haciendo en motivar a los grupos de fe y a los hermanos, estamos cultivando, estamos enfocados en cultivar, en producir una congregación de sembradores. ¿Sabe cuántas personas en promedio tienen los hermanos de nuestra congregación? Y voy a decirlo en promedio, para no pasar vergüenza, porque algunos tienen más y otros no tienen a ninguno. Pero en el total de la congregación, cada uno de nuestros hermanos tiene solo 3 personas relacionadas. Amigo, vecino, familiar, pariente. Solo 3. En la cantidad que somos, los números dicen claro cuántas personas relacionadas tenemos. Nuestra gente tiene un promedio de solo 3. Pero voy a decir una verdad que me duele mucho. Algunos tienen como 10 y unos cuantos que no tienen a nadie. Entonces quiero que te involucres con el sembrador, con la semilla. La semilla es la palabra de Dios. ¿Y qué? ¿Porque te rebotaron una vez? ¿Porque te hirieron alguna vez? ¿Porque te avergonzaron alguna vez? ¿Te vas a distanciar de la gente? Jesús se metió entre la gente, se metió entre los que se burlaban, se metió entre unos y otros, estuvo en todas las instancias de la vida de la sociedad, en todos lados brilló. Las religiones llevan a la gente a separarse de la sociedad. Pero las Sagradas Escrituras nos hablan de ser como la sal que se mete en todos lados. Y como la luz que la encendés y alumbra. Una actitud religiosa es distanciarse, pero una actitud espiritual es reflejar a Cristo. Si no está en el corazón, si no está lleno del Señor, no vas a reflejar a Cristo. Pero tenés al Señor y toda la gloria del cielo te ha sido dada por su divino poder. Entonces ese terreno comienza a producir. ¡Oh! Por eso quise que Juan viniera por acá. Un día estábamos trabajando y Juan me contó su testimonio. Fue muy cómico el modo que me lo contó. Y no tuvo vergüenza de contármelo. Y otro hermano que se convierte en el mismo grupo de fe. Ambos eran devotos de la Dama Juana. Y me decía, pastor, vivíamos el día entero borracho. Y el uno se reía de la borrachera que tenía el otro. Y los dos estaban así. Pero llegó la palabra del Señor. Y la semilla del Señor germinó ahí adentro.
y no dejaron de labrar la tierra, porque el Espíritu Santo sigue despedregando el terreno. Ese despedregar significa sacar historias, sacar recuerdos, superarlos, superar todas esas cosas que por cierto lo entendemos. Entonces el terreno se vuelve fructífero y la semilla va en su proceso lógico, su proceso normal. Primero es semilla, después crece y larga unas hojitas y después forma la caña y luego comienza a formar la espiguita y se llena de granos y el proceso es que sigue y que madura. Y cuando está en el punto de la madurez, está para ser utilizada y también para ser sembrada. Es decir, reproducción, utilidad y reproducción. Por eso, déjale al Espíritu Santo que labre el terreno y el fruto va a ser cada vez más glorioso. La labranza incluye quitar los obstáculos. La labranza incluye quitar los obstáculos, prejuicios o paradigmas, como contaba el pastor Matías la semana pasada del electricista. Hacía de todo, pero el enchufe no, porque le quedó el paradigma cuando era chico que él no tenía que tocar el enchufe. Pero la palabra del Señor, labrando la tierra, te va a sacar de paradigmas. Ah, sí, todo el que me da palmada después me clava el cuchillo por la espalda. Y tiene el paradigma que todo el mundo es traicionero. Ah, sí, todos los pastores hablan lindo, pero después cuídese de todas esas cosas, porque eso es meter piedras en el terreno, no es despedregar el terreno. Amén. La buena tierra necesita ser labrada. El potencial de la tierra y la semilla tienen que encontrarse. La semilla debe entrar en la tierra. Debe entrar en la tierra. La semilla tiene el potencial de producir, pero necesita encontrar la tierra en la cual arraigarse. Que hoy le puedas decir al Señor, te ofrezco mi terreno, Señor, que tiene todas las instancias. Hay partes de mí que están duro como tierra del camino. Hay partes de mí que todavía estoy enredado con la concupiscencia, que es todas las prácticas dañinas y perversas de la carne, la naturaleza caída de Adán. Por eso decíamos, esto es vida o muerte, esto es gloria o miseria. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo quite las piedritas de abajo de la raíz y los talentos se desarrollan y los dones se desarrollan y el creyente se desarrolla y el gozo del Señor. Si estás siempre amarillento, como apagado, algo debe pasar contigo. No te resignes a perder del todo, sino deja que el Espíritu Santo saque los obstáculos. Y los va a sacar, claro que sí que los va a sacar. Amén. Sé un practicante del arrepentimiento, no del remordimiento. El que está bajo remordimiento dice, pastor, usted tiene razón. Yo soy un terco, soy un cabezadura, yo soy una persona que guardo cosas dentro de mi alma, yo me merezco todo, yo voy a ir al infierno porque yo me merezco. Ese tiene remordimiento. Pero el que practica el arrepentimiento corre al Señor para decir, líbrame, Señor. Quiero que mi vida te honre a ti y bendiga a los que tengo alrededor. Que mi vida te honre a ti y que bendiga a los que tengo alrededor. Entonces, que te hayan herido, golpeado, lastimado, hace un examen esta mañana. ¿Qué quiero yo de todos los que me hicieron mal? ¿Perdonarlos? ¿O yo quiero que les caiga encima a todos los que ellos alguna vez me tiraron? Eso se llama rencor. Y el rencor no es lo mismo que el dolor. Dios sana el dolor y te va a librar del rencor. Entonces, esa entrega, hermanos, el riego, la labranza, quita los obstáculos y hace que el crecimiento sea seguro. Estoy decidido a crecer, pero necesito que el Espíritu Santo escarbe hondo en mi terreno. Prejuicios, paradigmas,
sombras, malos recuerdos. Quiero concluir diciéndote, el Señor es especialista. Él es especialista. Entre todos los males que una persona pudiera tener es el orgullo religioso. Y llamado Saulo de Tarso era un orgulloso religioso. A él nadie tenía nada que reprocharle, porque tenía todo a favor en su ámbito religioso. Él era la estrella a la que nadie tenía nada, pero se encontró con el verdadero Rey de Reyes. Y la oscuridad de Pablo quedó opacada ante la gloria del Señor. Si fuera que te creíste más inteligente que Dios, más sabio que Dios, quiero decirte, ese es el peligro del gran obstáculo del orgullo religioso. A mí nadie me tiene que enseñar nada, yo sé todo. Qué peligro, qué peligro. Pero aquella tierra blanda dice, necesito más de ti, Señor, me entrego, me entrego. ¿Querés decírselo esta mañana? Habla con el Señor y decirle, Señor, quiero aprender a creerte. Quiero crecer en la fe. Quiero alcanzar esa fe inquebrantable que atraviesa tormentas y no se apaga, sigue creyendo. Espíritu Santo, asísteme, asísteme. Espíritu Santo, habla a lo profundo de nuestro corazón. Que aquellos nudos de dolor, de tristeza, no se conviertan en rencor. Que aquellas angustias, Señor, que hemos vivido en nuestros años de vida, no sean la razón de nuestro apagón. Que sean la causa principal por la que nos entregamos al labrador. Así como lo dijiste, Señor, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Dios sabe labrar la viña y cortar lo que no sirve. Él sabe hacerlo, tenerle confianza. Él sabe labrar el terreno y valorar esa tierra. Aún la tierra dura, que se recibió los pisotones de años y años. El Señor sabe hacerlo. Si bien crecer es una consigna, la decisión es fundamental. Quiero crecer, Señor. Tu Espíritu quite de mí los obstáculos y pueda enamorarme de ti más y más. Porque en ti, Señor, está todo lo que he necesitado. Lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que por su gloria y excelencia, su majestad, su gloria, su santidad, estableció pautas a favor de los que le creen para que sean participantes de la naturaleza divina. Por años, sé franco y decirle al Señor, por años he sido el reflejo del Adán caído, miseria de este mundo, pobreza de la tierra. Pero hoy te ruego, Señor, abre mis ojos para entregar el terreno de mi vida que sea labrado y se hagan evidentes las riquezas de tu gloria, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quiero ser esa tierra, Señor,
Espíritu Santo, sea este un gran altar de entrega. Yo sé que el Espíritu de Dios está obrando en todos los rincones de este auditorio. Y por cierto, si llamara al altar vendríamos todos corriendo, pero quiero llamar muy especialmente a los que reconocen que han sido como la tierra del camino. Toda semilla rebota, todo consejo rebota. Sí, esto en mi vida he escuchado tantas predicaciones, pero todo rebota. Rebota el afecto de los hermanos. Rebotó, Señor, cuando tú me hablaste, porque estoy duro como tierra del camino. Me entrego para ser labrado, Señor. Yo voy a llamar a esas personas que dicen, tengo años de oír. Tengo amigos que me rodean, hermanos que hacen todo por mí, pero todo me rebota. Estoy duro como la tierra del camino. Quiero ministrarte esta mañana para que toda esa dureza se ablande, se ablande, se ablande. Porque esa tierra improductiva también va a comenzar a producir como buena tierra. Hoy es un día de sanidad, es un día de liberación, es un día glorioso. Quiero llamar a las personas que reconocen que situaciones que vivieron le endurecieron, pero hoy entienden que no rechazaron a hombre alguno, están rechazando a Dios mismo. Con indiferencia, con desinterés, con enojo, con rechazo. Dios quiso hacer tantas cosas contigo y no pudo porque todavía no te abriste. Yo sé que es un acto de valentía dejar el banco, la silla y venir aquí. Y no vamos a ablandar el terreno a golpes. Vamos a orar para que el rocío, la lluvia suave del Señor traspase cada capa. Este altar está abierto. Este altar está abierto para ministrar. Hoy tiene que ser el último día de esa tierra resignada como tierra del camino. Famosa tal vez porque todos transitan por allí, pero improductiva. Nada crece, nada se puede plantar. Quiero personalmente poner mis manos sobre estos hermanos y hermanas.